Hace un rato cantábamos Soberano Reina por la eternidad. Sé tú mi Rey, sé tú mi Dios, sé tú mi Señor. ¿Qué palabras, hermano? Por supuesto que Él quiere reinar. Y no solo quiere, sino que ya está reinando. La pregunta, como les decía anoche, si nosotros tenemos las experiencias propias de tener un rey justo, un rey santo, un rey verdadero. Si estamos nosotros experimentando eso, ese es el punto medular aquí. Nosotros podemos hablar, hermano, a través de la Escritura hay muchísimo, pero muchísimo que hablar acerca del reino de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que pretendo, con ayuda del Señor, con ayuda del Espíritu Santo, que nosotros comprendamos, ¿verdad? Y que nos definamos, hermano. Esta es una cuestión muy personal, muy voluntaria. Los súbditos del reino del Señor no son conquistados con armas, no son conquistados con falsas promesas, no son conquistados, hermanos, de una forma, como les dijera yo, fraudulenta, que se nos va a presentar hoy como un buen rey y más tarde va a cambiar de actitud o va a hacer que su palabra no sea firme. En el capítulo 14 de Romanos hallamos un versículo que en realidad, en el contexto de lo que tiene que ver, hermano, con algo que confronta cada día a cada ser humano en todo el mundo, es el asunto de la comida y la bebida, según el capítulo 14. Pero es bien interesante porque en medio de ese tema que el apóstol Pablo está tratando, enseñando acerca de que la comida nuestra no debe ser tropiezo para nadie, ¿verdad? Y no debemos ser tan fundamentalistas en eso. Pero en este contexto, en el versículo 17 del capítulo 14 de Romanos, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. En el capítulo 15 dice, capítulo 15 de Romanos también: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Como podemos ver acá, hermanos amados, el asunto que el apóstol Pablo está tratando es el asunto de, como decía hace un momento, de la comida. Y él dice que eso no debe ser motivo de tropiezo para nadie. Y dice él que el reino de Dios
precisamente no es comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, dentro de esto, hermanos amados, si uno realmente se pone a tratar de hallar una interpretación adecuada en relación a la verdad acerca del reino de Dios, uno va a hallar una cantidad de escrituras que por una parte nos hacen ver que el reino de Dios ya está funcionando y por otro lado nos hacen ver que es algo que viene en el futuro. Pero ¿cómo poder nosotros equilibrar o balancear esta situación? Una verdad muy importante es que debemos entender que en este preciso instante el reino de Dios es una total, absoluta, el 100% una realidad, pero es una realidad espiritual. Comprendamos bien eso. Es una realidad espiritual, porque hay una gran diferencia en la comparación que podemos hacer con hombres y mujeres que han sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Hay una gran diferencia con aquellos hombres y mujeres que han sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, con aquellos que no han tenido esta experiencia. Entonces hay una gran diferencia entre cristianos y mundanos. Hay una gran diferencia entre convertidos e inconversos. Hay una gran diferencia entre luz y tinieblas, entre Dios y los ídolos. Yo espero que con esto que estoy diciéndoles lo entendamos de una vez por todas y no vivamos en este siglo presente como que fuéramos personas inútiles, fracasadas, como que fuéramos personas que nos hace falta en el cerebro y que no nos damos cuenta y no entendemos que lo que debemos hacer es disfrutar esta vida temporal, esta vida humana, hermano, dentro del plano mundano, al cual muchos de los que nos hemos convertido al Señor y que nos ha recibido en su reino, hermanos amados, luchamos en contra de todas esas cosas y por lo tanto sufrimos a consecuencia de eso, lo que sea, pero es la realidad. Hay una batalla que debemos entender que se está librando cada día, batalla tras batalla, hermanos, pero estas batallas son libradas dentro de una guerra que definitivamente, hermanos amados, aquellos que han venido a ser parte del reino de Dios, ya, aunque de momento estamos en esta guerra, no es una guerra perdida para nosotros, ya es una guerra ganada, pero todavía estamos peleando, todavía estamos aquí, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos metidos en esta batalla entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, al cual sin ninguna duda nosotros pertenecemos. Estamos, hermanos, inscritos en el libro de la vida, somos parte del reino de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, somos de la familia de Dios, somos ciudadanos de los santos, etcétera. Hay muchas, pero muchas verdades importantes alrededor de eso. ¿Qué nos debe interesar a nosotros? Como les decía anoche al terminar, nuestra principal labor es edificar el reino de Dios. Así de plano. Ocupémonos de eso. Y una de las maneras como lo estamos haciendo es tomando cautivos del otro ejército. Cada hombre, cada mujer ganado por la predicación del evangelio, escuchen bien, y se convierte, viene a ser un cautivo, es un prisionero de guerra.
al cual nosotros ya como prisioneros debemos cuidar. Aún en lo natural, hermanos, hay leyes que se han fundamentado tremendamente y son acuerdos entre las naciones, que cuando una nación peleando con otra toma prisioneros, la nación que ha tomado prisioneros está obligada por ley a cuidar la vida de esos prisioneros. Por eso Pablo dice que él es un prisionero de Cristo. Y ahora Cristo tiene a Pablo como prisionero y lo cuida porque es su prisionero. Así de sencillo. Cuando la guerra termina, escuchen bien, la nación que ha tomado cautivos tiene la obligación de dejar libres a esos prisioneros bajo ciertas condiciones, bajo ciertos tratos y estos acuerdos. Y eso es lo que va a venir con nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor llevó cautiva la cautividad, se refiere a eso. Ahorita nosotros somos cautivos de Dios, somos prisioneros de guerra, pero somos prisioneros de guerra tan especiales que tenemos un trato y un cuidado tan especial de parte de Dios. Eso es lo precioso en esto. Y por si esto fuera poco, es tanta la gratitud que tenemos, escuchen bien, que dándonos cuenta de que nuestro rey que nos ha puesto como prisioneros, como cautivos de él, hermano, nos declara la libertad, y esto debe movernos, escuchen bien, a convertirnos, a volvernos parte de su reino, porque nos damos cuenta, hermanos amados, que el otro reino no tiene ninguna esperanza, que el otro rey está perdido. Y lo que más nos puede tener cuenta a nosotros es que mejor nos hagamos aliados de Dios, nos volvamos siervos, nos volvamos conciudadanos del reino de Dios al cual nosotros hemos entrado como cautivos. Ahí estamos, pero qué glorioso ser un cautivo del Señor. Qué triste que haya miembros del reino de Dios que están cayendo como cautivos del reino de las tinieblas. ¿Cuál es el trato que el reino de las tinieblas le da a sus prisioneros? Ya lo dice la palabra, hermanos, que Satanás, fíjense bien lo que les voy a decir, tiene a muchos encarcelados. Y dice que él nunca abrió la puerta de la cárcel a sus prisioneros. En cambio, Jesucristo sí. Nos cautiva, nos mete a su reino, nos deja libres en su reino. Somos sus prisioneros, somos cautivos, pero no nos mantiene en una cárcel tras unas rejas. Podemos movernos libremente en el reino de Dios, somos sus prisioneros. Y es mejor ser prisionero de Dios que prisionero del diablo. Es mejor ser prisionero del reino de Dios que prisionero, hermano, del reino del enemigo. Es mejor, hermano, estar aquí en el reino de la luz que en el reino de las tinieblas. Aquí sí hay verdadera libertad. Allá no, hermanos. Allá no hay libertad realmente, porque nos hace cautivos el pecado, nos hace cautivos la muerte, nos hace cautivos la maldad, nos hace cautivos la corrupción. Y el fin de eso, hermanos, es la muerte eterna. En cambio, los cautivos dentro del reino de Dios tienen la promesa de la vida eterna, de la salvación. Qué precioso, hermanos. Por eso debemos entender aquí que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Son, hermanos, fruto del Espíritu que debemos experimentar, y lo experimentan los cautivos de Dios. Lo experimentan los prisioneros de Dios. Es bien importante lo que estoy diciéndoles. Miren, una cosa que debemos tratar de entender es que pareciera confuso esto que estoy diciendo, y particularmente cuando estudiamos las Escrituras, hallamos una
cantidad de declaraciones acerca del reino de Dios. Es tan grande lo que hay que resulta aplastante. Mire, si usted no lo ha hecho, haga lo que le voy a decir. Tome una concordancia. Ahí está la concordancia Strong, que es exhaustiva. ¿Y qué va a suceder allí? Usted va a encontrar que donde aparece la palabra reino, vamos a hallar que si nosotros hacemos un breve resumen de cada versículo comprendido dentro de esa palabra reino y lo anotamos en un papel, en un cuaderno, en una libreta, quizá vamos a hallarnos un tanto confundidos, un tanto perdidos, sin saber qué hacer con la complejidad de las enseñanzas que ofrecen. Por eso yo me he sentido animado a compartir este tema. Porque uno hay versículos que dicen que el reino ya está. Otros dicen que va a ser dentro de un tiempo. Y vamos a ver algunas cosas que van a aclararnos mucho esta situación. Mire, como hemos visto en Romanos 14, 17 y luego en el capítulo 15, cuando la Biblia dice allí, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, todo lo que comienza a describir en relación a cómo considerar a los demás miembros del reino de Dios. Que procedamos con justicia, que procedamos, hermanos, con gozo, que vivamos con gozo en el Espíritu Santo y que procuremos, como por otro lado, la palabra de Dios nos dice que procuremos la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá. Es una práctica, es una vivencia. La justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo es una experiencia que solo la tienen aquellos que son cautivos del reino, que constituyen el reino de Dios, los salvados. Mire, los cautivos del reino de Dios vienen a darse cuenta que fueron quitados de las garras de un reino opresor, de un reino tirano, de una dictadura, como están diciendo hoy día. Qué tremendo. Pero fíjense, estos tres, dijéramos, aspectos del fruto del Espíritu debe ser una realidad presente. Dios concede el disfrute de estas manifestaciones del Espíritu a aquellos que sujetan sus vidas a la norma del Espíritu. Estas normas del Espíritu tienen que ver con las más profundas fuentes de la vida espiritual. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Esta experiencia es lo que actualmente podemos señalar como vivencia del reino de Dios. Es que, hermanos amados, miren, no vamos a hallar, no vamos a poder ver las manifestaciones de esta naturaleza del Espíritu en aquellos que no están dentro del reino de Dios. Y ni nos asustemos, hermano, ni nos sorprendamos, ni estemos allí descontrolados porque vemos a personas, hermanos amados, que no manifiestan estas virtudes. Aún dentro de la iglesia hayamos gente que no manifiesta estas virtudes que son características de la madurez, de la transformación, de un carácter, hermano, que está siendo transformado día tras día tras día. Miren, estas tres cosas que menciona aquí el apóstol Pablo, hermanos amados, son cosas que experimentamos al entrar en el reino de Dios, pero que van creciendo, van aumentando cada día. Cada día es mayor el gozo. Cada día es mayor, hermanos, la justicia. Cada día es mayor la paz, porque entramos en un desarrollo, hermano, en un avance, en una producción de la obra de Dios en nuestras vidas, que va en aumento, que va en avance, que va en progreso día tras día tras día. Así como vemos esto, y repito, esto que el apóstol Pablo está diciendo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo,
Eso es el reino de Dios, presente. Pero al mismo tiempo, el reino de Dios es una herencia, es una promesa que está dada a aquellos que ya entramos al reino presente en este sentido de justicia, paz y gozo. Pero hay una promesa para ellos. Hermanos amados, la promesa de una herencia que Dios legará a aquellos que se han convertido en su pueblo cuando Cristo Jesús venga en gloria. Por eso estoy insistiendo en esto, y perdónenme si estoy redundar, porque yo estoy interesado en que esto lo tengamos bien claro. Ustedes y yo ya no pertenecemos a este mundo. Ya no somos miembros del reino de las tinieblas. Ya entramos en el mundo de Dios. Ya entramos en el reino de la luz. Identifiquémonos con eso, hermanos amados. Como veíamos ayer en Mateo 25, 34, fíjense, cuando el Señor venga en gloria y va a instalar su trono, de juicio, ¿qué va a hacer Él allí? Va a apartar las cabras o cabritos de las ovejas. Ahora estamos revueltos, cabras y ovejas. Es la realidad, según las parábolas. Pero aquí dice, hermanos amados, que a los de su derecha, a las ovejas, dice, les va a decir Él, venid, venid, benditos de mi Padre, heredad, dice, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amados hermanos, ¿cómo puede ser el reino de Dios una realidad espiritual presente al mismo tiempo que es una herencia otorgada al pueblo de Dios en la segunda venida de Cristo? ¿Cómo es esto? Que ya tenemos un reino espiritual, sí, y que viene el momento, el tiempo en la segunda venida de Cristo que entramos en una total realidad. Allá sí vamos a poder ver plenamente. Ahora vemos oscuramente, como por un espejo desde la puerta. Pero llegará el día cuando vamos a ver la realidad. Ahora vivimos bajo profecía. Ahora vivimos bajo figuras. Ahora vivimos por las apariencias, dijéramos así. Es lo que está sucediendo. Pero un día conoceremos como fuimos conocidos. Un día el apóstol Pablo lo ilustra en 1 Corintios 13 de esta manera. Cuando yo era niño, actuaba, pensaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Es lo que nos está pasando a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice que cualquiera que no entra al reino como un niño, ¿qué va a pasar? Por eso el Señor dice que seamos como niños, pero no niños fluctuantes, no niños inmaduros, hermano, no niños perversos. En las iglesias hay muchos niños, muchos inmaduros perversos. Pero debemos hacer la diferencia, hermanos amados. Miren, otro aspecto de la verdad del reino refleja el hecho de que el reino es una realidad en aquellos seguidores de Cristo Jesús que han entrado en el reino. Ya vemos como el apóstol Juan escribe de ese encuentro de Nicodemo con Jesucristo, cuando Jesucristo mismo le dice, te es necesario nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar en el reino de Dios, debes nacer de nuevo. Yo ayer les decía que es a través del arrepentimiento, porque Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una cosa bien interesante en lo que Jesús dijo, hermanos amados, dice que se ha acercado. Esa idea o esa palabra nos da la idea de que no es algo que ya vino totalmente, sino que lo tenemos cerca, que está a las puertas, pero que ya es posible sentir y vivir bajo su influencia.
Ya es posible vivir, hermanos, al alcance. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El reino de Dios nos ha alcanzado a nosotros, no nosotros al reino. Para alcanzar el reino, nosotros tenemos que dar los pasos necesarios. Jesucristo dijo que nos arrepintieron. Los apóstoles predicaron lo mismo. Juan el Bautista inclusive comenzó diciendo eso: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En esa etapa estamos viviendo. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino del Espíritu, el reino de la luz se ha puesto al alcance, se ha puesto a la mano. Ahora es posible entrar por la fe en Cristo Jesús. Es lo que nos ha tocado vivir y experimentar a nosotros, y es glorioso lo que nos ha tocado en ese sentido. Vamos por favor a Colosenses capítulo 1. Acompáñenme por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Se los decía hace un ratito lo que nos ha tocado. Bueno, quizás vamos a leer un poquito más antes. Leamos desde el versículo 9, por favor. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y toda inteligencia espiritual, para que andéis como es digno. Fíjense lo que está diciendo. Para que andéis como es digno, como merece, como corresponde. Nosotros debemos de ser consecuentes a esta bendición, hermanos amados, de tener la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que seamos dignos de eso, porque el reino merece eso. Dice, agradándole en todo. Recuerden, allá en Romanos, el énfasis que hizo el apóstol Pablo era que aquellos que están en el reino de Dios, que es justicia, paz, gozo. Hermanos, ¿cómo debemos vivir? Buscando hacer la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios sobre cualquier situación. Ahora aquí, en Colosenses, el apóstol Pablo nos está invitando para que andéis como es digno. Versículo 10 de capítulo 1 de Colosenses. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Fíjense, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fíjense cómo estamos equipados para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia del reino venidero, la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense dónde estamos hoy. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahí estamos. Pero es una experiencia espiritual. ¿Cuál es la característica de la vida de aquellos que han sido trasladados al reino de su amado Hijo? Ya lo leímos aquí. Ustedes pueden volver a releer y ver cuáles son las características de uno que ha sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Entramos por la redención por su sangre, que incluye el perdón de pecados. Amados, fíjense en esto. Este versículo pone en claro que los redimidos ya estamos en el reino de Cristo. Algunos quizá querrán objetar que debemos distinguir el reino de Dios del reino de Cristo. Pero esto definitivamente, los que han tratado de hacerlo se han dado cuenta que es imposible separar uno del otro. Pues el reino de Dios es un sinónimo del reino de Cristo y el reino de Cristo igualmente.
Veamos algo de esto aquí mismo en Efesios capítulo 5. Me acompañan, por favor. 5:5 de Efesios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, son la misma cosa. ¿Y cómo es eso? El apóstol Pablo hace claro que Dios, el Padre, es cabeza de Dios, el Hijo. Cristo es el Dios de los hombres, pero el Padre es el Dios de Cristo y es también el Dios de los hombres a través de Cristo. Pero también Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, que ya hemos visto más antes, que la iglesia no es otra cosa más que lo que a través del sacrificio, a través de la redención de Cristo, ha hecho que judíos y gentiles seamos un solo pueblo, que seamos un solo templo, que seamos, hermanos amados, un solo reino. De hecho, y ustedes no me dejarán mentir, pero la realidad es que esto de ser uno con Israel todavía está en una condición que, aunque está en la Escritura, esa es una verdad espiritual innegable, es una realidad tremenda. Pero en lo natural, dijéramos así, o en la experiencia que conlleva esta verdad espiritual, todavía no es una realidad. Porque entonces ahorita sobre esta tierra, por decirlo así, solo hubieran israelitas y gentiles que constituyen el reino de Dios, y todo el resto de gente ya hubiera sido barrido. Pero eso todavía no es el tiempo. Amén. Esto mismo hallamos en Apocalipsis 11, y vamos, me acompañan por favor, y perdone que yo ya me había olvidado de la hora, pero ya me asusté, pero ya me di cuenta que todavía tengo unos minutos. Apocalipsis capítulo 11, por favor me acompañan, hermanos. Capítulo 11, versículo 15, dice ahí la escritura, el séptimo ángel, 11:15 de Apocalipsis, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, es decir, han sido conquistados, pero han sido conquistados para liberar, por una parte, fíjense bien lo que estoy diciendo, y por otra parte para consolidar el cumplimiento de sus promesas. Dice, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí dice, han venido a ser de nuestro Señor, eso es Dios, el Padre, y de su Cristo, el Hijo. Ambos están gobernando, reinando sobre los salvos que constituyen su reino. Y dice que será hecho por los siglos de los siglos. Está hablando de una eternidad. Es algo, esto es decir, los siglos de los siglos, la idea es que nunca terminará, que permanecerá. Y aunque entramos en el reino de Dios, vamos a darnos cuenta cuando lleguemos ahí, aunque la Biblia nos dice cómo va a suceder, de alguna manera, pero vamos a darnos cuenta que el reino de Dios va a estar siempre en desarrollo y en crecimiento, pero cada avance, hermano, supera en gloria a lo que ya ha sido revelado, a lo que ha sido experimentado. A eso estamos siendo llamados, hermanos amados. Miren, leamos también Lucas capítulo 16. Vamos, acompáñenme, por favor. Esto está bueno, esto está glorioso. Dice acá, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Dice aquí que desde el momento de Juan comenzó a anunciarse el reino de Dios. Y todos, dice, se esfuerzan por entrar en él. Es que esto, hermanos amados, es tan importante. Miren, mi familia y yo hemos vivido algunos avivamientos y nos hemos dado cuenta que algo encendió la chispa de un movimiento de avivamiento
Y cuando se dio a conocer, cuando la fama voló, mucha gente quería ser parte de eso. Así de sencillo. Miren, dice la Escritura que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en las riberas, en las orillas del Jordán, dice que todo el pueblo venía a él para escucharlo y para ser bautizados por Juan. ¿Qué es lo que estaba pasando realmente? ¿Qué era lo que había en Juan que impactaba, que atraía, que movía a la gente? La gente que era impactada por la palabra que Juan predicaba, iba por todas partes hablando de eso, y la gente quería saber, quería conocer, que hasta los fariseos, los saduceos y aún los soldados o los policías llegaron a Juan para ver de qué se trataba, ¿no? Y Juan, ¿de qué manera lo recibe? Eso es tremendo. Pero lo que estoy diciendo aquí, de que, hermanos amados, y hemos visto la realidad, yo sé que más de alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que cuando han compartido el evangelio, mucha gente ha sido movida a querer tener, hermano, parte en el evangelio que predicamos. Algunos hasta quisieran congregarse donde nosotros congregamos. Esa es una realidad. Hay una gran cantidad de gente que se está esforzando por entrar en el reino de Dios. Vamos a ver más tarde, hay escrituras que nos dicen que a pesar de que hay muchos que se esfuerzan, no pueden entrar porque piensan que la entrada al reino de los cielos o al reino de Dios, ¿verdad? O al reino de Cristo es tan fácil. Por eso aquí en este pasaje, en el versículo 17, en versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y ya vamos a ver lo que la ley dice acerca de cómo tenemos que entrar y cuándo tenemos que entrar en el reino. Más adelante vamos a aclararlo más. Así como en el presente el reino de Dios es una realidad, porque hermano, yo no sé ustedes, pero yo sí estoy viviendo una realidad. Y hay una gran diferencia en la vida que tenemos ahora con la vida que hemos dejado atrás. Hay una gran diferencia. Que estamos, hermano, avanzando, progresando, y vamos dándonos cuenta que esta vida va recibiendo, hermanos, el toque de la mano de Dios, va recibiendo la visitación de Dios, la obra de Dios se está desarrollando, se está, como les dijera yo, consolidando, de tal manera que cada día sentimos, y, hermano, entendemos la realidad de este reino. Así como es realidad el reino de Dios dentro de esta condición espiritual, en el futuro tendremos una realidad tan tremenda cuando ingresaremos por medio del arrebatamiento de la iglesia que constituye judíos y gentiles. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Señor venga? Vamos a ver la realidad de todo lo que en promesa, lo que en profecía se nos ha hecho conocer. Vamos a ver el cumplimiento total de eso. Vean lo que dice en la segunda carta del apóstol Pedro, ya para ir terminando. Segunda de Pedro, capítulo 1. Veamos lo que el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, aconseja a aquellos que están interesados realmente, hermanos amados, en no solo entrar, sino también, hermanos amados, permanecer en el reino, porque es lastimoso que aparente supuestamente, miren, escuchen bien lo que voy a decirles. Si nosotros llegamos a la experiencia, a la realidad de haber entrado en el reino ahorita, hermanos, por nada vamos a estar deseosos de abandonar. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Una cosa es que alguien se salga de una congregación X, pero otra cosa es que alguien quiera salirse del reino. Escuchen bien lo que les voy a decir. Si alguien ha entrado en el reino, escuchen bien, es casi imposible salirse del reino. Miren, hayamos escrituras de cómo mucha gente que seguía a Jesús lo abandonaron, lo dejaron, se apartaron de él. Conocían a Jesús, hablaban con Jesús, veían lo que Jesús hacía, pero hasta allí llegaron. Realmente estas gentes solo se quedaron a la mera entrada. Porque haber entrado en el reino de Jesucristo en aquel momento
era una cosa diferente. Recuerden al apóstol Pedro diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, eso tiene un alcance increíble. Dígame, ¿dónde hay otro hombre sobre la tierra que tenga palabras de vida eterna? No hay. Así de plano. Fíjense bien. 1:11 de segunda de Pedro. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Cuál es la manera como nos va a ser otorgada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo? Ustedes leen esta porción del capítulo 1 de segunda de Pedro, desde el versículo 3 en adelante, se nos dice: ¿cómo es que vamos a entrar? Aquí dice una cosa bien interesante, hablando de ciertas virtudes que son propias de la vida espiritual, son propias de la vida que nos relaciona con el reino a través del Espíritu Santo. Él dice en el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Uno puede perder la oportunidad de entrar en el reino de Dios si olvida la purificación de sus antiguos pecados. Hay gente que hasta ahí va a llegar. Miren, es bien grave muchas veces decir ciertas cosas que hacen tambalear o hacen que nuestro pensamiento, como dijera, truene. Pero la realidad que tenemos aquí es así. Pregunto, como ejemplo, ¿qué pasó con Judas? Anduvo con Jesús, vio a Jesús, oyó a Jesús, lo tocó, comió con él. Hermano, qué cosa más tremenda. Pero ¿qué sucedió con él? Ustedes saben la historia, no me voy a detener en eso. Pero veamos otro ejemplo que nos dice todo lo contrario. Recuerde, Pedro había dicho: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y más tarde, él está negándolo. Y más tarde, el Señor lo está restaurando. Eso es tremendo. Mire, aunque Pedro negó al Señor, él no se salió. Es la realidad. Pero el Señor intervino para fortalecerlo, para darle ánimo. El Señor estaba teniendo muy en cuenta las declaraciones del apóstol Pedro que fueron dadas por el Espíritu Santo. Él declaró eso: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él hizo muchas declaraciones tremendas que son evidencia de que Pedro estaba ya allí, y por lo que hizo, hermanos amados, realmente el interés de Jesucristo en restaurarlo tiene muchísimo que ver. Eso es lo que debe estar funcionando también en nuestras vidas. Como dije hace un momento, hermanos amados, es importante que entendamos esto. Miren, en Mateo 8:11, vamos a ir, por favor, ya unas 2 escrituras más, concluir. ¿Sí? Sí, es cierto. Aquí me está diciendo mi esposa que Judas se sentó a la mesa con el Señor, y Judas era un gran amigo del Señor. Es bueno ser amigo del Señor, pero hay que ir más adentro. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vean el verso 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Llama mucho la atención que diga los hijos del reino. Fíjense bien lo que está pasando acá. Recuerden, según las parábolas, hermanos, aún la cizaña está incluida en eso. Pero viene el día cuando algunos hijos del reino serán sacados. Hermanos amados, a eso es a lo que le debemos apuntar. Dígase un momento que es
básicamente imposible que uno salga voluntariamente del reino, pero algo puede intervenir para sacarlo, eso sí. Por eso debemos cuidar nuestra relación con el Señor. Hermano, hablando de este futuro reino que ha de venir, será acompañado de grande gloria. Jesús habló del día cuando los ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Escuchen esto, lo que acabo de decir hace un momento. Dice en Mateo 13, ahí cerquita, 41 y 43. Escuchen, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él contestó de la siguiente manera: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, pues el reino de Dios está en medio de vosotros. También hallamos una referencia con Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. El reino ya está presente, es lo que el Señor Jesucristo dijo, en medio de los hombres. Y Él, hermanos, así de tajo, desalentó rotundamente a los fariseos de buscar un reino de Dios que en el futuro vendría con posibles señales de gloria, porque ellos estaban expectantes de eso, pero no podían entender cómo el reino venidero, el reino que esperaban, ya se había adelantado dentro de una manifestación espiritual. Eso no lo entendían, y mucha gente actualmente tampoco lo entiende. Por eso dicen, bueno, si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Y si Dios existe, ¿por qué sucede tal cosa? Tenemos una cantidad de pensamientos que al examinarlos, hermanos, nos damos cuenta de lo absurdo que son. Y son así porque muchos no hemos entendido que el reino de Dios es una realidad espiritual presente y que funciona con aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han experimentado un arrepentimiento y están en espera de la promesa del reino eterno, hermano, experimentando una transformación, experimentando una conversión, experimentando un cambio, donde las manifestaciones de justicia, paz y gozo van cada día en aumento, fortaleciéndonos en fe. Hace un momento cantábamos acerca de que el pueblo que no tiene una visión va a perecer, porque el pueblo sin profecía se desenfrena. Si nosotros no tenemos una visión correcta y ponemos nuestra mirada no solamente en el reino venidero, sino en el reino presente, no vamos a tener ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Por eso los que ya entramos, atinémosle bien, que como el apóstol Pablo oraba diciendo que él oraba para que, hermano, los ojos de nuestro entendimiento fuesen abiertos, fuesen iluminados, para conocer, para entender cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. En eso estamos ahorita. Hermanos amados, nosotros disfrutemos de la manera que corresponde que se disfrute el reino espiritual de Dios presente en este momento. De eso formamos parte todos nosotros y por eso tenemos esta vida espiritual donde experimentamos el gozo, hermano, como nadie lo experimenta. El mundo no puede darnos el gozo que nosotros tenemos, la paz que tenemos. Hermanos, no puede el mundo practicar la justicia que nosotros practicamos, porque todas esas cosas son propias del reino de Dios ya presente de forma espiritual. Padre, gracias esta noche que nos concediste la vida y nos diste, Señor, el perdón de nuestros pecados y has abierto las puertas de tu reino, Señor, para que entremos. Como Isaías dice, que las puertas están siendo abiertas para que entre la gente justa, guardadora de verdades. Señor, aquí estamos, queriendo, Señor, tener una experiencia, porque tenemos sed, tenemos hambre de justicia, Señor. Sabemos que seremos saciados en tu reino, Señor amado.
Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.